ciencias. Por eso es importante este taller. Listo, sin más preámbulos, entonces en la primera parte, el maestro Álvaro León va a compartir toda su experiencia, ¿no? Pedagógica, investigativa, como escritor, como lector, como filósofo. En este taller, en esta sesión del Taller Internacional de Filosofía Latinoamericana y Pensamiento Crítico. Entonces vamos a llamar al maestro Álvaro León. No sé si perdimos conexión con el maestro Javier. Podemos comenzar ya, ¿no? Muy buenas noches. Saludo con alguna timidez porque es mi primera experiencia con este lenguaje de la virtualidad, pero saludo de todo corazón a los hermanos de Bolivia, del Ecuador, de Colombia, y muy amablemente saludo a quienes van a tolerar este conversatorio. Conversatorio para poder dialogar. Los conversatorios necesariamente tienen que terminar en un diálogo para que ese conversatorio sea afirmativo, sea alegre. He sido siempre amante de la oralidad, de la palabra, porque pertenezco a un mundo educativo en el que primó la palabra, en el que primaba la oralidad. Por eso les voy a compartir un poco más de 60 años vinculado al mundo educativo en diferentes regiones de Colombia y vinculado especialmente al mundo universitario, donde he pasado esos 60 años. El tema escritura, educación, para mí es complejo. Y es complejo porque lo que ha sucedido en Colombia y supongo para los países de Bolivia, del Ecuador, tiene la misma complejidad por estas variantes de orden geopolítico, por estas variantes de orden cultural y por lo que está muy marcado en lo que corresponde al modelo educativo, lo que ha significado para Colombia, supongo que para otros países, en los últimos 50 años. Eso significa que mi primera experiencia, que corresponde al mundo de mi infancia, al mundo de mi adolescencia, no tiene muy poco que ver con la manera de operar el modelo educativo curricular en el mundo de la educación pública presencial y con su diferencia en el mundo de la educación privada. En los rodeos que doy, pues porque me es más fácil conversar, hacer estas peripecias con la palabra, ir, venir, perderme, volverme a reencontrar, y creo que eso me hace mejor porque pues es una puesta en escena de la memoria y de las maneras como fui afectado, y porque la escritura de alguna manera toca la historia de vida de los que pues nos hemos embarcado en el mundo de la escritura y nos hemos embarcado con todas las peripecias de la navegación
en ese mar torrentoso de los diferentes reformismos pedagógicos. En la época en que me eduqué, en la región donde me eduqué, se dio lo que corresponde a esa violencia. Boyacá fue un departamento que vivió la violencia se llamaba el grupo de los chulavitas, que era la policía chulavita, que fue muy cruel, que afectó realmente, alteró esa vida un poco tranquila que vivía ese mundo de la cultura muisca chibcha, porque la cultura muisca chibcha fue muy representativa para este momento de las grandes culturas, de las grandes mitologías, no solo en Colombia, sino para Suramérica, para este mundo andino, porque es el mundo andino el que huele a tierra, el que ha permitido que nuestras escrituras sean telúricas, el que ha permitido que estas escrituras vengan resistiendo todos los embates de lo que han sido las formas de colonialismo, lo que han sido las formas de colonialidad para Sudamérica. Pues desde ese primer embate de lo que fue España para el mundo prehispánico, ese primer lenguaje con el cual comenzó a dominarse, a dominar todas las culturas que hemos llamado indígenas, todas las culturas prehispánicas, pues ese primer lenguaje de la evangelización, de lo que se llama la conquista, corresponde al imaginario del diablo, al imaginario del demonio. Entonces, con esa figura del demonio, con ese personaje que nos trajo España y que pertenecía a la religión católica cristiana y que corresponde también a ese montaje, a esa maquinaria de la Inquisición y el Santo Oficio a partir del siglo XV. Pues yo creo que ese es el lenguaje ese primer lenguaje con el cual se fue intimidando, se fue creando pánico. Con ese se comenzó el primer embate colonialista, el primer embate colonial. En ese momento, pues ese era el personaje cotidiano. Y era el personaje cotidiano, y recuerdo mucho que en nuestra territorialidad, en esa regionalidad, pues en el caso de la cultura boyacense, esa avanzada de la conquista fue muy fuerte, y fue muy fuerte porque fue acabando la mitología alrededor del sol, la mitología alrededor de la luna. Y la cultura muisca fue una cultura lunar. Y por ser una cultura lunar, fue una cultura, diríamos, acuática. Fue una cultura donde las lagunas, donde los ríos, los riachuelos, desempeñaban una función alrededor de Chi, alrededor del sol. Y las primeras prohibiciones que hizo la iglesia fue acabar con los rituales alrededor de la cultura de la luna, porque se prohibía y se comenzó a prohibir el ritual de los baños, porque ese ritual de los baños pertenecía a esta cultura de los indígenas, de los paganos, y muy poco a poco comenzó a imponerse la cultura del sol. Entonces, para la gran mitología chibcha, para la gran mitología muisca, que es muy importante porque es una de las culturas de mayor organización que se vino dando, pues hay muchos estudios. Y hay muchos estudios
que se comparan. Están los libros de María Escribano y se comparan con la mitología chibcha, se compara con la gran mitología de los árabes, se compara con la mitología egipcia, y su trabajo desde el orden etimológico, desde el orden lingüístico, entonces logra unas analogías en que los dioses de la cultura chibcha se emparentan con estos otros dioses, pero que eso tendría que ver con una nueva reconfiguración de la manera de ver el mundo de los encuentros culturales, y que tiene que ver con los nuevos descubrimientos que exigen un cambio en la mirada en el mundo de las cosmovisiones. Entonces, me tocó la cultura de los salesianos, estudié con los salesianos, y los salesianos nos imponían la cultura y jugaban con el demonio. Entonces, ese mundo de la infancia, ese mundo que nos presentaban de Santo Domingo Sabio, que nos presentaban de San Juan Bosco, pues era un mundo vertical, un mundo que nos obligaba, pero que era un mundo exuberantemente, era la simbólica del cuerpo y la sexualidad, la simbólica del castigo, la simbólica de la prohibición. Y además nos añadían, en esa época manejaba los salesianos el padre Nicolò, y nos enseñaban a cantar algunas canciones del fascismo italiano, y nos enseñaban, precisamente era una educación para la infancia, pero de prohibiciones y de intimidaciones. Afortunadamente, pues esto para mí fue un problema, porque pues aprendía el mundo, para mí el mundo de la escritura, para mí el mundo de la lectura se dio, aprendí a leer y aprendí la escritura en la pizarra y el gis, y lo aprendí sentado en las piernas de mi papá, y entonces ahí comencé, me intrigaba porque leía la Biblia silenciosamente, tenía 4 años, y de mi mamá pues recibí los cantos, recibí la dulzaina, ese aparatico tan bello para tocar, y entonces en ese ambiente me crié, que era lo que había significado esos primeros años, y luego ese tránsito a los salesianos, que ya fue el primer orden en el campo, diríamos, de la autoridad. Pero todo esto se fue combinando, hizo palimpsesto, diríamos, con lo que fue el mundo de la violencia. Entonces me considero que soy hijo de la violencia y de ese periodo tan cruel que se tuvo en ese departamento, que correspondió también al departamento de Cundinamarca, que correspondió a los llanos, pero la iglesia tenía una gran injerencia, y entre esa pelea entre conservadores y liberales, o entre godos y cachiporros, entonces la crueldad fue muy acentuada, y se produjeron los primeros desplazamientos de familia de territorio boyacense a lo que fue el Tolima, a lo que fue el Huila, a lo que fue el Caquetá, pero allá apareció otra violencia, que era la de los pájaros, que era la del Valle del Cauca. De modo que esa fue parte de mi infancia. Pero tuve una fortuna, una bellísima, una suerte, diríamos, y es haberme encontrado a mis 13 años un texto que me marcó, me sigue marcando, y fue el texto La Apología de Sócrates. Lo leí, tenía 13 años, y ese imaginario, esa imagen de lo que significaba la filosofía, y esa juntada a ese trabajo de Sócrates, que cuando lo fue acusado de corromper la juventud
y ya la filosofía se entroncaba con esa imagen de la muerte, pues eso para mí fue muy importante. Y luego vino un texto por esa misma edad, que fue el trabajo del origen de la vida de Oparín y otros textos de alguna literatura marxista, y eso fue, entré en esos conflictos de orden religioso, de orden filosófico, de orden político, y tuve también esa fortuna de encontrarme a los 15 años, ya estaba en bachillerato con los salesianos, un libro que también me sigue marcando y lo tengo de cabecera desde esa época, sin mayores problemas de que si tenía que saber alemán o no, porque esa fue una parte que es importante de trabajar. Entonces me encontré el Zaratustra de Federico Nietzsche. Al encontrarme ese texto, entonces comencé a tener conflictos de orden religioso y comencé a distanciarme de todas las creencias que me habían inoculado en los salesianos y que de alguna manera, porque la religión cristiana se imponía, entonces comencé a dudar de ese mundo religioso. Y comencé a dudar en la medida que pues ya Colombia comenzó ese desplazamiento del campo a la ciudad, se comenzó ahí, diríamos, ese desplazamiento que se fue complicando y ya corresponde ya veníamos de la muerte de Gaitán y ya corresponde a qué, corresponde a que ya la educación pertenecía al modelo que se había impuesto por el orden borbónico. O sea, en 1780 y pico, comienza el primer soporte del Estado-Nación, y ese primer soporte es declarar desde el orden borbónico tener una sola lengua. Y tener una sola lengua, eso significó que el castellano fue la lengua soporte del Estado-Nación. Entonces vino la obligación de que teníamos que hablar una sola lengua, y aún la misa se decía en latín. De niño aprendíamos las oraciones en latín, y el latín era una materia que se daba en quinto y sexto bachillerato junto al francés. Entonces, eso ya corresponde a ese periodo en que ya, diríamos, Bogotá fue llamada la Atenas Suramericana. Y la Atenas Suramericana porque fue ese momento del enciclopedismo. Se era inteligente cuando se repetían libros, se era inteligente cuando se tenía una gran memoria, se era inteligente cuando se aprendía a escribir y se tenía letra bonita, se tenía una caligrafía de orden estético, entonces a uno le consideraban inteligente. Y eso, vino toda esa nueva mitología que se fue dando y fue apareciendo la televisión. Entonces aparece la televisión por allá, por el año 1950, la época de Rojas Pinilla, y ese lenguaje de la televisión, junto con el lenguaje de la radio, porque correspondió a esa época Radio Sutatensa, que era manejada por el padre Gelasio. Entonces, había algo muy importante, que era que el campesino de esa región araba, diríamos, hacía sus oficios y sintonizaba Radio Sutatensa, y el campesino tenía que oír obligatoriamente música clásica, porque era la música que aparecía en esa radio, en esos radios, diríamos, que funcionaban para el momento.
Entonces fue apareciendo, se fue formando ese modelo curricular, y ese modelo curricular entonces fue apareciendo, se fue enriqueciendo con la radio, se fue enriqueciendo con la televisión, y vino algo más. Fue en los municipios, entonces llegó el cine mexicano, y se colocaba un telón en la pared más grande, y en la calle veíamos las películas, todo lo que comenzó a llegar de México. Y para uno de niño, entonces aparecieron unos héroes que fueron muy importantes en ese proceso de educación, en ese proceso de aprendizaje. Y recuerdo muy bien lo que significó el cine mexicano y lo que significó la imagen de Tarzán. Entonces, Tarzán fue un estereotipo para la educación. Y luego apareció ese otro personaje que también llegó de México, el enmascarado de La Plata. De modo que se fue poblando el imaginario cultural con nuevos lenguajes, y esos nuevos lenguajes hacían parte de la educación. O sea, la escuela salió, como dicen, fuera de la escuela, y fue encontrándose, se fue articulando a otros lenguajes. De modo que ya para finalizar la década del 60, pues aparecen otros personajes, y los otros personajes tenían que ver con la Revolución Cubana, y aparece el Che Guevara, y aparecen en esos movimientos que se daban en el momento. Entonces nos encontramos con la imagen de Mao, con toda esa publicidad que hizo la China con el libro rojo y todo lo que llegaba de la China. Y entonces tenemos el lenguaje, lo que significó la revolución para los jóvenes del momento. Pero a ese lenguaje le añadimos otro. Entonces aparece la Revolución de Mayo del 68 en Francia, y nos comenzamos entonces a imbuir de lo que significó la Revolución de Mayo. De modo que entramos en la década del 70 hacia el 80, y comienza otra fuerza muy importante, y es la de las editoriales, con las traducciones masivas de Marx, las traducciones de Lenin, las traducciones de Mao. Aparece el mundo filosófico, porque el humanismo del momento era manejado por la Iglesia. Y entonces teníamos el catecismo del padre Astete, que silenciosamente se sigue manejando. El Ministerio de Educación, las políticas del Ministerio de Educación que se elaboran en Bogotá, se distribuyen para todas las secretarías de educación vía Bianca y otras vías, pero es lo mismo. Los sabios, hasta el momento, la calificación de calidad educativa que se da en Colombia se elabora en modelos en Bogotá, los modelos que traen de Canadá, que se compran en Canadá, que se reajustan, se reconfiguran en Bogotá, y se siguen distribuyendo y se imponen verticalmente. Entonces viene esa década del 70, se importan todos los modelos que tienen que ver con lo que tenemos actualmente. Diríamos ese palimpsesto de modelos, y entonces aparece ya la época del conductismo, pasando el año 70, aparecen las grandes traducciones, las primeras traducciones de Deleuze, las primeras traducciones de Foucault, las primeras traducciones del alemán, de pensadores alrededor de Hegel, las primeras traducciones de Bertolt Brecht en el mundo del teatro, y se fue enriqueciendo y la pelea en Bogotá se convirtió entre o somos franceses o somos alemanes, y los alemanes nos exigían
que para pensar la filosofía había que saber alemán. Entonces los que pensaban y aceptaban esa fuerza, diríamos, del intelectualismo del momento, entonces pues optaron por Alemania, y los que nos quedamos con Francia, pues optamos por leer a los franceses, y ya vino Bachelard. Nos educamos con Bachelard, pero el Bachelard científico, el Bachelard, Gastón Bachelard de la epistemología, pero vino ese otro Bachelard de la ensoñación, es decir, esa cosmología, los sueños del agua, los sueños del aire, los sueños del fuego, los sueños de la tierra, y ese Bachelard poético, ¿no? Ese Bachelard que fascinaba con esas grandes metáforas y con esa cosmología de la infancia. Entonces ahí nos fuimos distribuyendo. De modo que hasta el momento tenemos un modelo educativo que ya se reconfiguró como un modelo formalizado, como un modelo que se ha venido ajustando en los últimos 50 años, se ha impuesto, y a ese modelo se le ha hecho todos los reformismos pedagógicos y se sigue imponiendo y se domestica al maestro bajo ese modelo curricular presencial de la educación pública. Y la educación privada a su manera trabaja, pero el modelo impuesto en Colombia desde el Ministerio de Educación es ese modelo que se empaquetó en un modelo cognitivo bajo que corresponde a la lógica del mercado neoliberal, y donde la educación colombiana, la que se llama la calidad educativa, entonces esa calidad educativa es la que impone esa concepción de la universidad, la que se elabora, los parámetros se elaboran en Bogotá y se distribuyen en todas las secretarías de educación, porque los sabios, los que piensan, son los que viven en Bogotá, y los que vivimos en la provincia, en las regiones, entonces no tenemos ninguna validez. Y las universidades de las regiones hablan de calidad educativa, pero es la calidad que el Ministerio de Educación impone desde Bogotá. Ahí llegamos, hasta ahí llegamos más o menos. Pero hay algo que me parece importante para hacer hincapié, que la oralidad, o sea, de una oralidad que pertenece a ese momento mitológico, esa oralidad se fue opacando, esa oralidad se fue minimizando. ¿Por qué? Porque se impuso la escritura. Entonces había algo interesante, que es cómo se pasa de una concepción de la inteligencia de memoria a lo que actualmente corresponde a la pandemia de la formalización, a la pandemia de la información. Entonces el modelo educativo excluye en los últimos 50 años lo que para mí es fundamental para cualquier proyecto educativo, y es el orden simbólico de la lengua materna. De modo que para el modelo educativo que vigila a la Banca Mundial y vigila el Fondo Monetario Internacional, para ellos la lengua materna, el orden simbólico de la lengua materna no importa. De modo que el adultocentrismo es algo muy importante que sigue funcionando, pero se imponen los modelos de infancia que son modelos traídos, ¿no?, con el eurocentrismo, traídos de Estados Unidos, traídos de Canadá, y los modelos de adolescencia también son modelos que hemos importado, de tal manera que esa infancia y esa adolescencia que correspondió
al primer avance en la educación colombiana, como es el catecismo del padre Astete, como es la urbanidad de Carreño, que es la urbanidad que redactó el hermano de Simón Rodríguez. Él era hermano de Simón Rodríguez, y esa concepción de la historia que fue la de Henao Arrubla, esa concepción, esa varió también. Es decir, lo que ahí no se puede hablar de un modelo para Colombia. Por ejemplo, en Nariño no se le ha valorizado algo como fue, qué significó para Nariño el que Simón Rodríguez haya vivido en Túquerres y allí haya escrito un bello texto que es muy importante. Yo creo que es un texto en que cuando lo leo y lo releo, el texto de Simón Bolívar tiene una teoría de la pedagogía muy interesante, que es la que posteriormente Heidegger la piensa, pero que Simón Rodríguez la pensó mucho antes de Heidegger. Y es la que el profesor enseña, y es profesor, es maestro cuando enseña y aprende. Y resulta que eso no existe en el momento actual. Entonces, la desaparición del orden simbólico de la lengua materna nos está trayendo problemas gravísimos. Problemas gravísimos. ¿Por qué? Porque el oficio del maestro, que entró en esa lógica del mercado, si tenemos un doctorado sobre educación, lo que menos importa es que esos doctores en educación sepan de infancia y sepan de adolescencia. Ellos no lo saben. Ellos hablan de modelos, y al hablar de modelos se meten en el cuento de esa epistemología que podríamos calificar de positivista, y al calificarla de positivista, entonces hablan de esos modelos epistemológicos, que eso no tiene nada que ver con la vida real, con los problemas reales de la infancia y la adolescencia. Y en lo que viene de estos últimos 50 años, entonces aparece una jerga. Y esa jerga es, por un lado, la jerga pedagógica, ¿no? Las teorías de la pedagogía, la pelea entre teorías de la pedagogía y los que soportan y enuncian esas teorías de la pedagogía con variantes de Piaget o lo que fue, por ejemplo, el conductismo, porque el conductismo llegó a Bogotá en el año 70, pasado el 70, y en la facultad, por ejemplo, de la Universidad Nacional, existía un profesor que se llamaba Manquialuna. Él era de Polonia, pero ellos defendían a Pamplón, y entonces había que ser científico, y en la Facultad de Psicología de la Católica, para ser científico, entonces teníamos que utilizar el diseño de modelo de educación de Skinner, la tecnología skinneriana. Entonces había que meternos en el mundo de que había que experimentar con las palomas, había que experimentar con las ratas, y bueno, y era un conflicto que parece al conflicto actualmente político, en que el que posaba de científico, pues no tenía compasión con el que no era científico y era el humanista, era el tal. O sea, hay toda una complejidad. De modo que la educación colombiana varía de acuerdo a las regiones. En el año 70, Germán, no recuerdo el apellido, sacó un estudio que se publicó en la Universidad Nacional, donde el oficio docente estaba en primer plano en Colombia. En este momento, recordando eso, encontramos el oficio docente en el año 70 tenía, diríamos, una aureola. Era muy importante ser maestro, era muy importante ser sacerdote, era muy importante otro oficio.
en este momento. Entonces, cuando la educación se politiza en Colombia, ya finalizando la década del 70, entonces aparece en las regiones ese mundo del compadrazgo de los políticos silvestres, y entonces aparece que los políticos siempre eran padrinos, y los que terminaban la carrera educativa, entonces el papá buscaba al político para decirle: nombre a mi hijo o a mi hija, aunque sea de maestro. Entonces comienza a rebajarse ese mundo de ser maestro. Y al comenzar a rebajarse, pues tenemos un magisterio, pues, que se puede calificar de diversas maneras, pero el oficio docente del momento perdió la simbólica que le correspondió en un momento a Colombia, y era que ser maestro era muy importante, era reverencia. Me parece que perdimos contacto con nuestro expositor. Em, si el maestro Javier nos puede informar sobre nuestro expositor. A ver, vamos a esperarles un momento. Nos damos un minuto, seguramente ya vamos recuperando la conexión. Por favor, no nos desconectamos, le damos un minuto a nuestros expositores para que retomen la conexión. No nos desconectamos, por favor. Ya volvió nuestro director y nos puede informar, maestro Javier, si nuestro expositor ya está retomando. Bueno, nos damos un momento más, por favor. Nos mantenemos en línea, por favor.
Estamos al tanto, maestro Javier, nos informa si es que ya nuestro expositor está logrando retomar su conexión, por favor. Aquí estamos al tanto mientras tanto y nos mantenemos en línea. Muy bien, entonces volvemos a entrar en este ciberespacio. Yo creo que es suficiente, me parece que intercambiar es para reajustar y terminar. Yo creo que es necesario mostrar un poco en qué consiste esta nueva mitología de la calidad educativa que se llama desde el mundo universitario hasta el mundo de la educación preescolar y primaria. Porque no, es indudable que el mercado, o sea, el mercado arancelario, para utilizar el lenguaje de Trump, de los discursos educativos, están regidos por esos aranceles, están regidos por ese modelo neoliberal y sí es un problema porque para mí es un modelo, el discurso universitario se ha convertido, la escritura universitaria, para volver sobre nuestro tema, se ha convertido en una escritura parasitaria. ¿Por qué parasitaria? Porque se compone de jergas, se compone de jergas. Y al componerse de jergas, el parasitismo está en que dice y no dice, en que ese discurso de la pedagogía es un discurso de simulacros y ese discurso de simulacros se condensa en esa mitología del título, creer que entre más títulos de doctorados, entonces se sabe. Por eso encontramos profesores que son lectores de carátulas, y que venden su discurso, supuestamente un discurso sabio, cuando en 30 segundos, en 40 segundos, citan autores, citan a Derrida, citan a Deleuze, citan a Foucault, y de pronto nunca han leído un libro
de Jacques Derrida, de Deleuze, de Foucault, sino que se informan a través de Internet, de resúmenes, pero es necesario que ellos digan y citen, porque eso da poder a su discurso. En eso estamos en Colombia, en eso estamos. Entonces, la venta de títulos, porque es una venta de títulos, no da pie para que nosotros creamos en ese cuento. Por eso los políticos, cuando hacen campaña, hablan de muchos títulos. Ellos tienen, y yo he encontrado en campañas aquí en Nariño de que se proponen como para la gobernación y dicen, y hacen 5 doctorados en 2 años. O sea, el negocio de los títulos es un problema para debatir. Y ahí es donde me parece que es importante que yo corte y mejor entremos en qué posibilidad tenemos de ir dialogando, Desde el comienzo estoy absolutamente consciente de que para hablar de este tema, de la educación y de la escritura, hay que comenzar primero descolonizando, haciendo un trabajo de descolonización de nuestra propia mente. Y si no lo hacemos, ¿en qué estamos? Yo pienso que el magisterio colombiano es de ultraderecha, Así salga a las calles a decir que el pueblo unido jamás será vencido, pero es de ultraderecha. Y es de ultraderecha porque está domesticado con los modelos del Estado, con el mito del Estado-nación, y defendemos modelos de los cuales no somos conscientes. Ahí habría mucho que hablar. Entonces, aquí termino y mejor conversemos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al maestro León. Yo quisiera, para redondear ideas, pasarle la palabra a nuestro director Javier, si estás por ahí, y comenzamos nuestra ronda de diálogo, por favor. Adelante, adelante. ¿Sí me escuchaban? Adelante, ¿no? Qué rico escuchar las intervenciones, los aportes, las inquietudes. Adelante. Bueno, entonces, profesor León, escuchamos las intervenciones, podemos ir levantando la mano. Bueno, creo que desde el inicio de la exposición, Arturo, tenías levantada la mano. No sé si quisieras comenzar con la ronda o... bueno. Perfecto. Entonces, escuchemos acá, vamos levantando la mano ya y comenzamos. Pues les damos la palabra. Estamos con Elois, Sandra, Juan de Dios, César, Arturo, Elsie, Sandra, Gloria, Jefferson, Edison, Celia, Rosemary, Ernesto. Bueno, mientras sí, yo quisiera tomar la palabra, maestro León, yo podría comenzar. Y bueno, Ernesto tiene también levantada la mano. Bueno, primero date la palabra, Ernesto, luego yo sí tengo una consulta un poco corta. Ernesto, te damos la palabra. Buenas noches, gracias, Inti. Buenas noches a todos. Un saludo a nuestro expositor. A nuestro expositor León, ¿no? Que nos ha hecho una presentación muy interesante, ¿no? Sobre este mito de la calidad de educación, ¿no? En la cual en su exposición hace una crítica, ¿no? Supuestamente de que tener más títulos implica o es prenda de garantía de que
el profesor, el docente sabe, produce, ¿no? Y creo que eso es un mito. Yo en ese sentido partiría, ¿no? Si bien en este contexto del neoliberalismo muchos hemos sido formados, moldeados bajo ese arsenal teórico, en la cual es muy complicado, ¿no? Poder salir, pero haciendo el esfuerzo, empezando a releer la ciencia social de otro modo, yo creo que es posible salir de este bagaje teórico en la cual hemos sido entrampados, no teóricamente hablando, ¿no? Y en ese sentido yo preguntaría, ¿no? Con la última intervención que dijo nuestro expositor, ¿no? De que está de moda, ¿no? La venta de los títulos, ¿no? Obviamente muchos salen a la noche a la mañana con sus títulos, con sus doctorados, ¿no? En la cual yo decía metafóricamente hablando, ¿no? Los encartonados, ¿no? Yo creo que esa es una realidad en la cual no podemos esconder. Decía nuestro expositor, ¿no? La única forma de superar, de ir más allá, es, ¿no? Descolonizándonos la mente, ¿no? O sea, la descolonización de nuestra subjetividad. Y en ese sentido, eso implica releer la ciencia social, implica tener el manejo de otras categorías, pero de otro modo, dándole contenido a las categorías, ciertas categorías que nos permitan realizar este pasaje. En ese sentido, mi consulta es, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer esta descolonización de la mente? ¿No? Y segundo, ¿no? ¿Desde dónde, no? ¿Desde dónde lo haríamos? Y tercero, ¿no? ¿Cuál sería el propósito, ¿no? La pretensión, el horizonte del cual vamos a partir? En ese sentido, yo creo que es urgente en la educación tener, ¿no? Otra mirada, otra visión, ¿no? En la cual nos permita darnos cuenta y dar este pasaje en términos epistemológicos, ¿no? También esto implica una descolonización epistemológica, ¿no? Yo solamente haría esa pregunta, esas consultas. Y la última, ¿no? En el plano educativo, ¿no? ¿Cómo forjar esta descolonización ya siendo maestros, pero ya en los alumnos, en los chicos, ¿no? En los estudiantes, para forjar este pensamiento crítico, ¿no? En la cual no sea meramente la transmisión de información, sino esa actitud reflexiva, crítica, ¿no? De los problemas que la realidad nos desafía o no del presente. Nada más, muchas gracias, estimado expositor. Compañero León, un saludo desde Ciudad del Alto, Bolivia. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Yo sugeriría hacer una pequeña ronda, entonces, eh, al, al profesor Álvaro León. Yo quería consultarle solamente un par de cuestiones, si pudiera ahondar y pudiera ayudarnos a entender en profundidad un poco más dos ideas que nos lanzaban que nos lanzaba y que parece pueden ser muy pertinentes para pensar la educación, ¿no? La primera, que tiene que ver con el orden simbólico de la lengua materna. No sé si el profesor pudiera ahondar un poco en esta idea que me parece tremendamente, tremendamente importante. ¿A qué nos referimos con comprender el orden simbólico de la lengua materna? Que a priori uno puede entender que va más allá de solamente qué sé yo, conocer arsenal lingüístico, ¿no? Tener el juego lingüístico de un idioma, ¿no? Podemos ir un paso más allá, ¿no? Entonces, esa es una idea. Y la otra que tiene que ver con la mitología de la calidad educativa, ¿no? Que me parece también tremendamente importante para poder ir tal vez más allá de solamente repetir la categoría o la idea, ¿no? Para poder entender, ¿no? ¿A qué nos referimos con mitología de la calidad educativa, ¿no? No sé si tenemos a alguien más que pudiera tomar la palabra en esta primera ronda.
y darle la palabra a nuestro expositor. O con esto podríamos comenzar, tal vez sí. Profesor León, podríamos comenzar entonces con estas consultas y luego seguimos escuchando más intervenciones. Muy amables. Parece que me he metido en camisa de 11 varas. Y las preguntas que me han formulado, que me interpelan en el momento, creo que son muy supremamente necesarias, las encuentro muy necesarias. A ver si puedo atreverme, ¿no? La pregunta por el cómo me parece clave. Se trata de comenzar a hacer un registro de cómo se enseña y cómo se aprende. Estamos aprendiendo en Colombia. Y a la vez, esa pregunta por el cómo es, ¿cómo podríamos comenzar a transformar? Utilizo este término que está en boga, las narrativas verticales que se imponen y cómo comenzar a leer, a escribir y escuchar de otra manera. O sea, tenemos unos modos de leer y escribir que están sujetos a ese modelo cognitivo dentro de una determinante neoliberal en términos de que es la universidad vende discursos, vende títulos y los vende dentro de la lógica del consumo, de la sociedad del consumo. Comenzar a leer y escribir de otra manera plantea la necesidad de algo que no nos habíamos planteado, y es escuchar. El modelo de la información, que es el que impera en América Latina, en el mundo globalizado, descarta la escucha. Al descartar la escucha, entonces el oficio del profesor, el oficio docente, está de tal manera formalizado que diríamos que es el mundo que corresponde al mundo del algoritmo, al mundo de la matematización, al mundo de la formalización, al mundo de descartar cualquier ambigüedad en esa relación del docente con el estudiante. Entonces, el docente enseña, pero no aprende. Y el docente enseña y no aprende. Sí, es un profesor, pero no establece una relación de intercambio comunicativo, donde la escucha tiene que ser fundamental. Y ahí, en esta escucha es fundamental, porque está en juego las formas de la afectividad, las formas de la emotividad, las formas del sentimiento. Y yo sí pienso que es necesario que volvamos a repensar algo que fue pensado hace 2500 años en el banquete, en el Pedro y en otros textos, y es que la pedagogía tiene que ver con el amor, con el sabor. Sophos en griego significa eso, saborear el saber. Y no, a nosotros nos presentan es que hay que cortar ya de inmediato con el mundo de la subjetividad y que solo necesitamos una robotización, necesitamos crear personajes zombies que vayan a los supermercados como clientes de la sociedad de consumo. Entonces, por eso decía que hay un estilo del profesorado, sobre todo en este mundo de las humanidades, de la filosofía, de repetir autores así no los hayamos leído.
Yo sí creo que hay que hacer una diferencia entre el ser filósofo y el ser profesor de filosofía. Hay que debatir qué es eso de las humanidades, qué es eso del mundo de las humanidades y de la humanización. Entonces, ahí es donde es necesario descolonizar unos modelos, unas políticas, digamos, de la educación que a través de la pedagogía se han inoculado. Y en eso el profesorado responde. Hay miles y miles de ejemplos. O sea, este tema me decía bibliotecas enteras, pero lo que se trata es que haya un posicionamiento de la toma de la palabra. Y la toma de la palabra, ¿qué significa? La toma de la palabra significa que siempre que hablamos desde algún lugar. Siempre que tenemos un tema, lo abordamos desde algún lugar. No hay un lugar neutro. No hay una palanca de Arquímedes que diga desde acá. No, siempre estamos involucrados. Yo recuerdo que cuando fui alumno de Jesús Martín Barbero, el gran teórico de la comunicación que vivió aquí en Colombia mucho, toda su vida diríamos. Entonces, Jesús Martín Barbero comentaba cuando yo era alumno de Jesús Martín, que el que inventó la bomba atómica, el que hizo ese Von Braun, de salida del laboratorio y entraba a sesiones de magia. O sea, nuestro cerebro es un potencial, eso se había planteado cuando Gardner en el proyecto Cero de Harvard habla de las inteligencias múltiples. Nuestro cerebro es una maravilla, es una maravilla. Lo que pasa es que la pedagogía ha hecho de la pedagogía un trabajo de reducidores de cabeza. Entonces, eso es un problema grave. Y entonces, este trabajo de reducidores de cabeza nos ha llevado a lo que yo decía antes, que el lenguaje parásito de la universidad es el lenguaje de las jergas. Y entonces así encontramos políticos silvestres, encontramos de filósofos, encontramos economistas, sociólogos, un manejo de jergas, un manejo de jergas. Y creemos que con las jergas, y eso supone unos lenguajes. Hace 20 años, decir que tal cosa era pertinente, el término pertinencia andaba en boca de todo el mundo. El término investigación que habla de que estamos investigando, que semilleros de investigación son jergas, pero eso hay que escudriñarlo más. Es decir, cada palabra es como un mundo, cada palabra es el murmullo del lenguaje que se pliega, que se repliega, pero que a la vez vuelve y recomienza y recomienza. Es como cuando un niño nace. Cuando un niño nace en este mundo, es como si el mundo comenzara. Es como si el mundo recomenzara. Entonces, se trata de que ampliemos. En mi época, en nuestra vieja época, creo que en toda Sudamérica, pues en el bachillerato existían los centros literarios, existía el teatro, existían miles de cosas bellas de las que nos escribíamos. Y las universidades, en las universidades dábamos grandes debates y eran muy interesantes esos debates. Recuerdo en la Universidad Gran Colombia, que era de corte conservador, sin embargo los grandes debates que vimos en la Universidad Gran Colombia sobre el Instituto Lingüístico de Verano que se montó aquí en Colombia, que fue una penetración de los gringos, lo mismo. ¿Qué pasa si nos metemos ya a otros ejemplos? ¿Qué pasa con la farmacia en el modelo médico? Las farmacias son los grandes inventos criminológicos, genocidas, para ver cómo nos envenenan.
En eso hay estudios maravillosos sobre cómo funciona la salud. Hay debates. Aquí en Colombia se dieron debates y se acusaba a Cuba, pero el modelo epidemiológico de que tiene Cuba y que lo sigue conservando, que es superior a la medicina norteamericana, es un modelo muy interesante, muy interesante. De modo que aquí, diríamos, hay que ver las diferentes máscaras con la cual el capitalismo se enmascara en el campo educativo para vendernos simulacros de conocimiento. Que hay que presentar una propuesta en la universidad, en cualquier programa. Entonces hay que primero ceñirnos a las normas en contexto, que las normas no. Entonces, por eso todo se baja por internet, todos se presentan proyectos por internet, y ahora basta con la nueva mitología de la virtualidad, que es la inteligencia artificial. Entonces preguntarle, a ver, esto requiere un gran debate. Y ese debate está en unas preguntas: ¿desde dónde hablo? Significa, ¿de qué hablo? ¿Quién habla cuando hablo? Yo siempre que hablo, hay alguien detrás. Hay alguien, diríamos, detrás de mis orejas que me sopla. Y entonces yo lo que hago es de ventríloco de una serie de ejercicios. Y ese quien hablo implica quiénes que somos, cómo hablamos. Y ese cómo hablamos es un momento a la pregunta ¿para qué, por qué hacer? Entonces esas 5 o 6 preguntas me parecen válidas porque el mundo actual en el campo de un mundo. Y para meter en esta pregunta interesante de qué es el orden simbólico de la lengua materna, pues tenemos que ver qué es esto de la perspectiva. ¿Cómo nos constituimos como hablando? Nos constituimos como objetos hablantes cuando llegamos al mundo, digamos, como dice Peter Worldline, al mundo del lenguaje. Y cuando llegamos al mundo del lenguaje, entonces, digamos, esa andadura de tránsito, esa marcha para nosotros constituirnos como objetos hablantes y entrar por el código. Este es un tema muy complejo, pero ahí está. Bueno, muchísimas gracias, profesor. No sé si tenemos más participantes. A ver, podemos levantar la mano para continuar el diálogo. Nuestra temática tiene que ver con el tema de filosofía y educación. Está vinculado al tema de la escritura. El maestro León nos hizo una presentación interesante al respecto. A ver, tenemos a Sandra, Eloy, Pascual, Juan de Dios, César, Gloria, Jefferson, Edwin, Rosemary, Jefferson, André. Podemos levantar la mano para continuar la jornada. Bueno, mientras retomamos, yo quisiera, si me permiten tomar la palabra una vez más, y luego te doy la palabra a Pascual. Ahí ya nos están habilitando el micrófono, pero yo quisiera volver, profesor, si pudiéramos volver y ahondar un poco más en torno de la idea del orden simbólico de la lengua materna, la trascendencia en la educación al respecto,
¿no? Usted lo mencionaba y creo que podríamos todavía ahondar un poco más sobre esta idea, ¿no? Yo volvería solamente sobre este punto y para tener una pequeña ronda, Yescual, tienes el micrófono habilitado. No sé si quieres tomar la palabra para terminar una ronda y devolverle la palabra a nuestro expositor. Yescual, ¿no tenías alguna consulta? Tenías el micrófono habilitado. Pero bueno, maestro León, no sé si pudiéramos volver entonces con esta idea más y seguimos el diálogo. Ahí sí. Vuelvo entonces sobre la pregunta del orden simbólico de la lengua materna. Bueno, tengo que referirme a un discurso que es bastante problemático para el discurso médico, para el discurso psiquiátrico, para el discurso psicológico, y es qué pasa con el psicoanálisis. Y ese qué pasa con el psicoanálisis, pues hay que recordar cómo comenzó a hacer presencia el psicoanálisis en el campo educativo, con los grandes aportes de uno de los primeros grandes lectores en Colombia del psicoanálisis, como fue Stanislao Zuleta. Recuerdo que en la Universidad Distrital, en la Universidad Libre, en la década del 70, no recuerdo puntualmente qué año, él habló del problema de la lectura y dijo lo siguiente, que es muy ilustrativo para lo que voy a hablar de la presencia del psicoanálisis en el campo educativo. Dudo de aquellos lectores que por la noche leen a Nietzsche, leen el Zaratustra de Nietzsche y al otro día madrugan a misa. Para mí esa es una gran metáfora. Una gran metáfora. Y pues lo del orden simbólico de la lengua materna comienza con los primeros textos de Freud, ¿no? Los primeros textos de Freud, de la interpretación de los sueños. Los niños llegan al mundo con la sexualidad tan inocente para el cristianismo, y aparece toda esa problemática del cuerpo, de la piel, ¿no? Del deseo. Y pues esa vertiente del psicoanálisis comienza a hacer grandes aportaciones. Y después de Freud, pues tenemos textos muy interesantes de Melanie Klein, psicoanálisis para niños. Tenemos textos muy interesantes de Winnicott. Y puedo, por ejemplo, ilustrar, comunicar algo que pasa en el momento actual. En la vieja enseñanza, aquí en el mundo viejo, pues había un objeto que los psicoanalistas llaman el objeto transaccional, y es el muñequito para el niño, el osito,
No, esa es una experiencia que tuve muy bella conmigo, que abandoné el muñeco ya casi a los 15 años. Y la muñequita fueron objetos transaccionales en la crianza de los hijos, en la niñez. Ese objeto transaccional, como fue el oficio muñeca, que fue tan importante para la lengua materna, entonces lo reemplazó el celular. Y los problemas actuales del celular, ¿qué pasa con el celular y los niños? Pues son gravísimos. Pero en lo que me interesa, cuando mencionan a Lacan, es esa afirmación que hace Lacan de que nosotros nacimos a partir del estímulo, que fuimos engendrados bajo una noche estrellada y que cada quien tiene, diría, un destino. Pero lo que significa la lengua materna es la voz materna. Y lo que significa la voz materna es que todos tenemos una ruta en este mundo, pero esa ruta tiene que ver con lo que significó ese enigma de la voz materna en la vida del niño, de la niña, desde que nace. Y no podemos imaginarnos una sociedad de humanos, de seres humanos, que no pasen por la voz materna. No pasen por la voz materna. La voz materna es lo que nos inscribe en el orden simbólico de la vida, lo que nos inscribe en el orden simbólico de la ley de la cultura. Es el mundo intergeneracional que el modelo pedagógico curricular actual anula. Lo intergeneracional está anulado. Y las instituciones educativas, para las instituciones educativas, vale más un abogado cuando hay un problema con un niño, con una niña, que de la voz materna. Entonces, en ese juego de la razón instrumental, en ese juego, diríamos, habermarquiano de imponernos un modelo comunicativo. No, es el corazón, las palpitaciones, no, ese mundo de las palpitaciones, es lo que nos da un tono y un ritmo de la existencia, esa afectividad, ese mundo, esa piel cultural en la cual nos envolvemos desde niños, es la voz materna. Y aquí, claro, pues, que sería mucho más voz materna, ahí habría que meternos, habría que dedicarle un encuentro especial a la voz materna. Pero ¿cuál ha sido el aporte sobre la voz materna desde el punto de vista psicoanalítico? Porque al psiquiatra, al psicólogo, no le interesa la voz materna, no le interesa la voz materna, le interesa ese estereotipo que está a la moda en ventas, el de las emociones. No, pero las emociones en el mercado. Entonces es un tema complejo. Yo estoy trayendo unos temas que podrían significar mucho para Sudamérica, para el destino de estos pueblos antiguos. Decir de qué nos han despojado, porque en los últimos 50 años los despojos nos han despojado de las memorias regionales, nos han despojado de muchas, nos han despojado de nuestra propia subjetividad, nos han despojado de ese orden simbólico y nos han metido en lo que Baudrillard llama el orden de los libros. Y el orden de los libros
es otro, no es el. Entonces, ahí lo dejo para otra pregunta. Yo creo que vale la pena dar esta discusión. Ojalá se pudiera multiplicar y decir, bueno, el psicoanálisis nos hace soportes. No vamos a hacer una apología del psicoanálisis. El psicoanálisis tiene cantidad de problemas. No, pero para mí el psicoanálisis lo tomo en el sentido de una espiritualidad que podemos manejar. Yo creo que el problema es la resiliencia, de la cual habla hermosamente, por ejemplo, Boris Cyrulnik. Para mí es unas obras, Los murmullos de los fantasmas, esa obra tan bella de Cyrulnik nos está mostrando qué pasa con ese drama infantil, con esa tragedia infantil, con esa comedia infantil, en un país de Colombia donde la madre cabeza de familia en la educación pública creo que va entre el 80 y 90%. Y yo creo que es el mismo problema que tiene que ver con todos los problemas sociales de Sudamérica. Muchísimas gracias, maestro. Creo que Ernesto estabas levantando la mano también, ¿me parece? Dale, Ernesto. Gracias por participar por segunda vez. Yo quisiera otra pregunta plantear al profesor Álvaro León. Muy interesante, ¿no? Esta parte. Decía, cuando hablaba de Gastón Bachelard, ¿no? Decía que hacía los sueños con los ríos, con los cerros, ¿no? No sé si Gastón Bachelard ha tenido esta vida práctica en ese mundo de vida, ¿no? Para poder hablar o teorizar en su texto. En ese sentido, si bien la pedagogía moderna está en crisis, en la cual el docente se ha vuelto como una especie de dominador frente a sus alumnos, y el segundo componente es ausencia de pensamiento, no hay pensamiento crítico, reflexivo, solo es mera repetición de contenido de información. Y en ese sentido, ¿en qué medida podemos recuperar el horizonte de nuestros pueblos? Por ejemplo, si bien la ciencia social desprecia, por ejemplo, los mitos, la tradición, la superstición, y tratar de incorporar para lo que podría ser la descolonización de una educación desde nuestros mundos de vida para trascender la educación moderna, ¿no? Y el otro aspecto, ¿no? Recuperar también el tema de la oralidad, ¿no? Que es el propio de los mundos de vida de nuestros pueblos. Y si bien hoy está la tecnología de moda, ¿no? Ese es el gran problema, en la cual no permite el tema de la creatividad, ¿no? Desde nuestra memoria. Y tal vez esos aspectos, profesor, puede un poquito más ampliar, porque eso es un tema fundamental en el plano educativo, y además estamos en un tiempo de crisis en la cual la educación, el tema de la calidad educativa está muy lejos, ¿no? Lo que la realidad exige. Muchas gracias, profesor Álvaro León. Gracias, Inti, por cederme la palabra. Muchísimas gracias, Ernesto. No sé si, profesor, pudiéramos continuar con esa pregunta. Bueno, me estoy entusiasmando. Me estoy entusiasmando porque yo sí creo firmemente en que hay que aprender a vivir juntos. Y aprender a vivir juntos, aquí me le robo ese término a Levinas, hospitalariamente. Y vivir hospitalariamente es, pues, es volver a las corazonadas, ¿no? Al mundo del amor, pero no el que vende la televisión, ni el que venden los moteles, ni el que vende el comercio. No, es aquí requieren otras cositas. Pero frente a este avance en misericordia, diríamos, de este malestar en la cultura,
¿no? De cómo nos hemos vuelto enfermos, ¿no? Es decir, cómo Occidente lo que está exportando es enfermedades. Por eso hablábamos de la farmacéutica criminal. Entonces, aquí volvemos a lo que ha significado la palabra. Y la palabra ha significado desde los griegos cura. Y la palabra es sanación en esa concepción talmúdica, por ejemplo. No, es sanación. Cuando yo le digo a alguien bendiciones, tiene que ver con la salud. Entonces tenemos un potencial que es el de la palabra, ¿no? El de la palabra, y cuando hablamos de la palabra es de la narrativa, ¿no? Hay que dar un debate, no sobre crítica literaria, sino lo que significa el texto literario, ese acto de lectura, ese mundo, es decir, ese encuentro con el silencio, ¿no? Cómo ha desaparecido el silencio de las aulas, ¿no? Cómo tenemos que enriquecer simbólicamente el rito y el mito, es decir, cómo hacer de la pedagogía lo que la pedagogía misma le despojó a la escuela, y es el mito y el ritual. O sea, que la educación sea un mito y un ritual. Que la educación tenga ese sentido que tanto se ha discutido, y es el sentido que tuvieron los griegos con la educación. Eso en nuestra educación ha dejado de ser mítica y ritual. Pensar desde lo andino es eso, es reinventar el mito y el ritual. Y pensar el mito y el ritual es, como dice Boris Cyrulnik, el de la resiliencia, ¿qué puede en un momento dado significar una novela para un niño que ha sido despojado en la familia porque su mamá ha heredado es la violencia? Y lo que transmite una niña embarazada de 15 años, ¿qué transmite? Pues transmite todo el drama y toda la tragedia de su familia, de lo que ha sido su familia. Entonces las escuelas llaman al psicólogo, llaman a quien soluciona este problema de violencia familiar, llaman al abogado, ¿no? Y entonces esto es un problema grave que está sucediendo en Colombia, ¿no? El magisterio está lejos y los doctores en educación están lejos de saber qué es un niño en el mundo actual, qué es un adolescente en el mundo actual. Y eso es un gran problema. De modo que como ha desaparecido el orden simbólico en el campo educativo, y el orden simbólico pues es el de la lengua materna, esto requiere de muchos encuentros. Pero a los organismos que debería interesarles, porque si a mí no me interesan los niños y no me interesan los adolescentes, pues soy un desmadrado. Y si soy un desmadrado, como son los políticos colombianos, pues seguimos teniendo un problema grave. Y soy cómplice de todos los genocidios. Y soy cómplice, porque es que no solamente un genocidio es matar con un fusil, lanzar bombas. No, estamos matando a los niños, prohibiéndoles el acceso al orden simbólico de la lengua materna. No, si nos metemos por el lado del mundo de la música, no, pues hay mucho que hablar. No podemos tomar como modelo de amor, como modelo afectivo, la música de cantina, pero esa es la que domina, esa es la que domina. Entonces, esto merece muchos conversatorios,
Y estos muchos conversatorios pues escandalizan cuando uno habla del amor, cuando uno habla de los afectos. Muy amables. Muchísimas gracias. Edwin estaba levantando la mano, podríamos tener una intervención más y yo creo que ya hacemos con eso el cierre. Edwin, ¿estás levantando la mano, por favor? Sí, buenas noches a todos. Un saludo al profesor Álvaro León desde Cochabamba, Bolivia. Escuché atentamente todas las intervenciones, en especial lo que el profesor Álvaro narraba desde hace muchos años atrás, narraba desde los años 50, 60 para adelante, cómo ha vivido él, qué experiencias ha ido desarrollando, experiencias probablemente positivas y probablemente negativas. Y dentro de aquello se entorna diferentes perspectivas a lo que hasta hoy más o menos se está dando. De hecho, hablaba en algún momento de la imposición de la religión, ¿ya? Esto, de alguna u otra manera, yo pienso que la cúpula española ha ido estableciendo sin considerar lo que significa la identidad cultural de los pueblos, primero. Segundo, lo ha convertido en una apología, de tal manera de que esto ha ido destruyendo todo, ni siquiera el conocimiento, sino la existencia de la identidad. Por supuesto, esta educación impuesta ha sido por un orden, decía, borbónico, quizás hasta enciclopédico, ¿ya? De toda esa noción que ha ido en torno de una dominación. Pero sin embargo, a esto viene la pregunta. ¿Qué perspectiva hasta hoy por hoy ha quedado de eso para que nuestros jóvenes en la actualidad puedan establecer esto, restituir lo que significa la identidad del conocimiento filosófico en la actualidad? Por un lado. Por otro lado, hablar de la educación, decía, es hablar de la descolonización de la mente. Y la pregunta es, ¿cómo descolonizar la mente cuando todavía hay monstruos, identidades de sometimiento pedagógicas? Ahí entra el aspecto político, gubernamental, inclusive profesionales que decía que no les importa lo que significa es el ser estudiante. Por eso en algún momento yo decía, nuestras autoridades piensan educación, pero no hacen educación como los maestros que estamos en el aula. No hacen educación. Quienes estamos en el aula tratamos de proyectar lo que significa esto, una identidad a base del conocimiento. Ahí entra la lengua, entra todo, una cultura como un sentido de vida. Entonces, ¿qué rescataríamos a partir de eso, profesor Álvaro León, desde esa perspectiva de lo que es hablar de educación y hablar de descolonización de la mente en este ámbito actual? Muchas gracias. Muchas gracias, Edwin. Profesor. Bueno, qué pregunta tan complicada, qué pregunta tan complicada. Porque es como, tengo que escapar de proponer una alternativa, ¿no? No. Yo invito a que comencemos a pensar por cuenta propia, desde lo andino. Yo creo en lo andino. O sea, creo en estas mitologías, en esta belleza de mitologías, porque nuestra mitología suramericana prehispánica no es inferior a las grandes mitologías que nos han impuesto las formas de colonialismo y colonialidad educativa. Y tenemos unas mitologías muy bellas. De modo que es volver a reflexionar sobre ese término que ha aparecido ahora de la identidad. Nuestras identidades pues no pueden ser compactas, no pueden, en ningún momento no pueden ser metafísicas, y porque ese es el debate actual.
no por las identidades son hibridaciones, son palimpsestos, pero que no podemos escapar al hipertexto. Estamos en la globalización. Es decir, hay un referente que es la globalización. Y yo pienso y creo firmemente que tenemos que tomarnos la palabra. Tenemos que nutrir con todos los lenguajes que tenemos la posibilidad de enriquecer la oralidad, de enriquecer las narrativas. Yo en un momento dije, no, por eso hablo de que fue mi primera experiencia la de hoy, enfrentarme a estar en un ciberespacio. Pero es un recurso muy importante. Un recurso muy importante para encontrarnos en el mundo andino. Para encontrarnos en el mundo andino y comenzar a interpelarnos de otra manera para multiplicar los encuentros y los conversatorios y los diálogos para podernos encontrar en un mundo más hospitalario, en un mundo más amoroso, en un mundo más afectivo y dejar de caminar como robots, como zombies por las calles de estas ciudades inhospitalarias. Y les agradezco inmensamente que algo haya quedado. Nietzsche decía en el Zaratustra, es posible que haya posibilidad de regar semillas para que en algún lugar crezcan, para que en algún lugar haya primaveras, para que en algún lugar esas primaveras hasta nos hablen de futuros otoños. Entonces tenemos que renacer, es decir, reencontrarnos para amarnos de otra manera, para multiplicar los afectos de otra manera, pero al margen de la televisión, al margen de los moteles, y lo repito, al margen de los mercados, al margen de las pitonizas y tener, como dice Jacques Derrida en ese bello texto, nuevas políticas de la amistad, muy amables a todos, muy amables, y nos encontraremos algún día. Muchísimas gracias al profesor León. Si está ahí nuestro director, quisiera darle la palabra para que pudiéramos hacer nuestro cierre, ¿no?, antes de nuestra despedida. ¿Estás ahí? ¿Está ahí, profesor Javier? Sí, Javier. Sí, ¿sí me escucha? ¿Sí me escucha? Ahora sí. Sí, muchas gracias. No, interesante la captación del maestro Álvaro, ¿no? No, ahí tenemos problemas en el audio. Ya. Tampoco se escucha. No, todavía no, profesor Javier. Ahí sí, ¿cierto? Sí, ahora sí, perfecto. Sí, el agradecimiento, ¿no?, especial al maestro Álvaro León. Qué rico que haya aceptado la invitación de
la Comunidad Nacional de Educación de Bolivia y la coordinación del maestro Inti Huáscar y de la Universidad Nacional de Colombia. También estaban en esta oportunidad gente, también los compañeros de la Universidad Central del Ecuador. Qué rico haber compartido, ¿no? Esa experiencia dura, es durísima y mucho más en el contexto actual, ¿no? Qué rico que en Honduras, en Tegucigalpa, se haya reunido en todos los países de América Latina y el Caribe, en la CELAC, y entre todos, juntos, como el sueño de Bolívar, como el sueño de Sucre, de Miranda, etcétera, de San Martín de Bolívar, hayan podido unirse y unificarse de aquí en adelante en torno a esas actitudes, a esas posiciones dictatoriales del capitalismo, del neoliberalismo norteamericano, ¿no? Que desesperado por su crisis interna quiere salvar su cuero a partir de las economías y de los países no solamente latinoamericanos, sino del mundo. Por eso es importante eso, ¿no? Y de ahí la importancia, como ha dicho el maestro Álvaro León, a partir de la educación, diablos, hacemos muchas cosas, hacemos los cambios, pero es fundamental eso, ¿no? Y qué rico saber que desde la recuperación, la proyección, la investigación, la extensión, desde nuestra diversidad cultural, que es la misma diversidad biológica, ¿no? Diversidad biológica y cultural hacia adelante, empezando por nuestras lenguas, por supuesto, por el quechua, por el tahuantinsuyo, por el aymara, el aymara, el guaraní, el quechua y todas las lenguas, la maya, la azteca, etc. Adelante. De ahí nacimos, ¿no? De ahí nació un pensamiento y una cultura importantísima de la cual debemos seguir nutriéndonos para ser grandes como cualquiera de las culturas que en ese momento se están planteando. Gracias a todos y todas y un abrazo inmenso como el universo desde Colombia. Gracias, Inti. Adelante. Muchísimas gracias, profesor Javier. Muchísimas gracias a nuestro expositor, al maestro Álvaro León. No sé si maestro quisiera usted decir algo más para despedirnos. De todo corazón, pues luchemos por el pensamiento andino. O sea, luchemos por ese sabor a madre tierra. Luchemos porque es una posibilidad para comenzar a pensar, a sentir, a leer, a escribir y a escuchar de otra manera. Gracias. Muchísimas gracias y a todas, a todos, pues muchas gracias. Nos encontramos la siguiente semana en este mismo espacio, haciendo nuestra comunidad, como el maestro Javier mencionaba, haciendo una pequeña CELAC también desde este espacio. Muchas gracias. Un abrazo, maestro León, y nos encontramos la siguiente semana. Hasta luego. Buenas noches. Andinos, muy amables. Buenas noches a todos, un abrazo, buenas noches. Felicidades. Buenas noches a todos. Muchas gracias, muchas gracias.